Hola, esta es la teoría de la clase 2 de la materia y corresponde a los temas Data Warehouse y ETL. El Data Warehouse tiene como característica que está orientado al tema, integrada a la información, es de tiempo variante y es no volátil. ¿Qué significa esto? Cuando dice orientado al tema, significa que no está orientado al sujeto. Fíjense que ustedes en el- en los sistemas tradicionales, digamos, todo está orientado hacia facturas, compras, ventas. En cambio acá está orientado hacia lo que el gerente necesita o a lo que los directivos necesitan, que en este caso es el cliente, el vendedor, la actividad. Está integrada la información, es decir, usted puede tener múltiples datos de muchos años, pero usted tiene que integrarlo todo en una sola fuente de datos, que generalmente es otra base de datos relacional. Es de tiempo variante, eso significa que yo no puedo estar cambiando la información constantemente. Si se acostumbra a cambiarla generalmente una vez al mes, y es un proceso que se realiza a través de los procesos de TL, que es lo que vamos a ver a continuación. Generalmente se realiza el proceso de TL que se realiza a la noche y al día siguiente se tiene la información. Y es no volátil porque, como ya le había dicho también, no cambia continuamente, digamos, se mantiene estable durante un cierto tiempo. Fíjense, esas son las diferencias donde pueden observar que, bueno, lo que les mencionado anteriormente, digamos, que es un datamart. Y acá hay una duda que me preguntaban el otro día, digamos. Fíjense, dice, es un subconjunto de data web hecho a la medida de un departamento. Supongamos que ustedes trabajan en una organización, la organización va a tener un solo data warehouse en general, digamos, que es donde la base de datos con la cual ustedes deberían desarrollar y trabajar, de la base de datos relacional de la cual parten. El datamar es un subconjunto que está hecho para un departamento, o sea que ustedes, si tuvieran 5 departamentos en su organización, tendrían 5 datamar, uno para compra, uno para venta, otro para facturación, etcétera. Entonces acá, fíjense en que, bueno, hay dos autores muy reconocidos que son Inmon y Kimball. Y fíjense de qué forma eh, sí, a los lo considera como el padre del Data Warehouse. Pero fíjense cómo lo plantea Inmon. Inmon plantea que los data mart van a ser independientes. Mientras que acá, fíjense que Kimball plantea que los data mart van a estar dentro del Data Warehouse. Son dos enfoques diferentes, digamos. De todos modos, nosotros en la asignatura vamos a utilizar en realidad una metodología llamada Efesto, que es de un autor argentino y que no, en la materia funciona bastante bien porque además es bastante sencillo y está en castellano. Bueno, ya entrando de lleno a lo que es tracción, transformación y carga, como habíamos dicho recién, fíjense en el ETL, conjunto de procesos mediante los cuales los datos de origen son preparados para el data warehouse. Entonces, yo puedo tener unos datos, actualmente mi base de datos relacional que puede estar este, en una base de datos tradicional, que podría ser Oracle, MySQL, lo que fuera, y podría tener archivos planos que habría utilizado en alguna otra época, que hayan sido archivos de texto, podría tener otras fuentes como Excel. Todo eso tiene que sufrir un proceso para que yo lo pueda ingresar acá a mi data warehouse final, o data mart según corresponde. Primero tiene que tener una serie de transformaciones. Transformaciones en el sentido de que supongamos que en una época, no sé, en el data warehouse estaba como varón o mujer y antes lo tenía como masculino o femenino en otro tipo de datos. Entonces tengo que unificarlo todo. Entonces tengo que integrar los datos, tengo que validar los datos, porque si no valido, no puedo asegurarme que lo que yo estoy afirmando es verdadero o no. Tengo que concentrarme en la extracción o adquisición de los datos, la limpieza, la agregación y otro tipo de cálculo. Ahora, todo esto, si se tiene que hacer por programación, es algo que llevaría mucho tiempo y aparte este, que se tendría que hacer programando y para ello ya existen herramientas que nos ayudan a hacer esto. Entonces, una herramienta ya la vamos a ver a continuación. ETL dice que la extracción de datos los sistemas de origen de los cuales pueden formar distintas bases de datos relacionales. Puede haber, primero traigo los datos, luego transformo aplicando funciones y luego hago una carga de los datos ya transformados
en la nueva base de datos del Data Warehouse. Bueno, lo que concierne a este tema, nosotros vamos a utilizar una herramienta que es llamada Pentaho. Pentaho es una herramienta open source de inteligencia de negocio que ya tiene todo esto incorporado, toda la técnica de ETL. En realidad, fíjense que yo lo voy a mostrar, es mucho más grande, digamos, lo que tiene varios productos, fíjense, para hacer reportes, para hacer informes, para hacer minería de datos, para hacer, trabajar con Apache, para hacer análisis de servicio. Tiene componentes como la plataforma analítica de negocio para alejar contenido, Google PDI. Yo acá lo puse en rojo porque realmente este es el que vamos a usar. Y luego tenemos un generador de reportes que en realidad es muy útil, digamos. Capaz que en esta materia no lo vamos a ver porque no nos interesa tanto, digamos, para esta aplicación, pero es una herramienta muy, muy poderosa. El Pentaho, ¿qué ventaja y desventaja tiene, digamos? La ventaja es que es open source, es multiplataforma, o sea que podría implementarlo en Windows o en Linux. Fíjense que las aplicaciones que voy a escribir, la prueba que vamos a hacer la vamos a hacer en Windows, digamos, que tranquilamente se podría hacer con Windows. Eh, Usa tecnología estándar como Java, XML o JavaScript y los entornos de desarrollo son básicos y la instalación es muy sencilla. Bueno, y al ser un open source es una solución flexible. Tiene un motor de data mining, Server Lab, aunque esto no lo usamos, y tiene una gran comunidad de Pentaho. Hay una sola desventaja que se puede considerar como que la documentación oficial, al ser de software libre, es limitada, digamos, no hay mucha gente que se dedique a hacer documentación de esta parte. Y acá hay algo que lo tienen que tener en cuenta, cuál es la diferencia entre transformaciones y trabajo. Esto está sacado del libro que les subí a la bibliografía, pero pueden observar que las transformaciones son secuencias simples. Yo paso de una tabla a otra tabla. Ahora, en el medio, yo puedo tener una serie de transformaciones para llegar a la tabla final, digamos. O sea, transformar el texto, que como le mencionaba recién, o transformar un conjunto de números, totalizar, sumarizar, como ustedes hacían con SQL. Y una transformación, fíjense que una transformación incluye perdón, un trabajo incluye todos los trabajos, todas las transformaciones que yo definí previamente. Supongamos que esta que es de vendedores, yo tengo, bueno, acá tengo la de vendedores, entonces esta transformación corresponde a esta transformación que yo tenía acá arriba. Entonces el trabajo aglutina a todas las transformaciones. Y fíjense que yo tengo un proceso de inicio. Si salta algún error en alguna tabla por lo que ocurriera, va a pasar a un error, y si llegara a terminar satisfactoriamente, me va a dar un éxito. ¿Esto para qué se hace? Es para los procesos batch que mencionábamos anteriormente. Bueno, fíjense que acá yo en mi máquina creé un archivo escuela.xls y tiene tres datos. Entonces los tres datos, mediante un proceso ETL, lo quiero llevar a una base de datos MySQL. Una transformación sencilla. Entonces, bueno, el, levanto Pentaho, con Spoon.bat si es para Windows o Spoon.ch si es para Windows. Yo acabo de levantarlos para ganar tiempo. Y fíjense que yo aquí tengo que poner nuevo y elegir qué es lo que quiero hacer. En este caso, yo quiero hacer una nueva transformación. Entonces, la transformación, yo tengo datos de entrada. Fíjense que yo acá sería un archivo Excel del cual quiero partir. Bueno, tengo que venir aquí y configurar qué tipo de archivo es. Bueno, sería, fíjense, la versión que yo había hecho era una versión nueva, así que selecciono mi documento, busco el archivo escuela, bueno, pongo el nombre, puede ser obtención de escuela,
y tengo que tratar de asegurarme que realmente lo levantó bien al archivo. Entonces me voy acá y fíjense que acá dice que me muestre cuáles son las hojas que están disponibles. Ahí faltaba el sumar. Cuando sumo acá, bueno, recién puedo venir acá a las hojas y acá veo, fíjense que ya está la hoja 1 habilitada. Le doy OK y tengo bueno, una serie de opciones. Fíjense que me trajo el ID y el nombre. Acá tienen, bueno, yo puedo poner una vista previa, que en este caso, bueno, tiene 3 registros, pero me muestra por defecto. Y ustedes ven que lo trae bien a los datos. Acá es importante que ustedes vean y trabajen, porque seguramente ya les pasó, digamos, de que la tabla tiene errores, y entonces a veces esos errores tienen que corregirlo manualmente para poder hacer la transformación. Entonces pongo OK. Y ahora, como archivo de salida, tengo que definir la base de datos con la cual quiero trabajar. Que en mi caso, fíjense en que en mi base de datos no tiene la tabla escuelas, entonces voy a hacer que se cree automáticamente. Entonces lo que tengo que hacer es definir como salida, digamos, de esta obtención de escuela, este, una escuela de mi base de datos, una tabla escuela en mi base de datos MySQL. Bueno, como lo que yo quiero hacer es transformar esta planilla en Excel y con procesos STL llevarlo a MySQL, pongo salida, selecciono una tabla de salida, hago la conexión de las dos. Fíjense que acá tiene que ser una salida de ella. Voy a configurar acá va a ser escuela. Voy a poner el nombre que yo quiera. Tienen que poner algo como para que se guíen, porque después parecen que esto lo tienen que juntar en un trabajo. Voy a crear una nueva conexión para probar. Conexión. Acá le digo que va a ser MySQL. La base de datos por defecto localhost, salvo que le hayan cambiado. Y el nombre de la base de datos, como yo creo que le mostré recién, es clase 2. Clase 2 en espacio. El usuario root. Si no toqué nada, debería funcionar. Fíjense que hago el test y, y ya tomo que la conexión es válida. Lo que le había dicho es que acá en la librería hay un directorio llamado que tiene las librerías y acá tienen que tener este conector para MySQL o el conector para Postgre, según con lo cual ustedes quieran trabajar, porque si no tienen esta librería, que fíjense en que .jar, no van a poder, le va a saltar un error. Bueno, termino, porque ya vi que funcionaba bien. Bueno, el esquema, no tengo ningún esquema armado en mi base de datos. La tabla tiene que ser escuelas. Fíjense que esta tabla no existe. Entonces, fíjense que acá me está creando las tablas de escuela con el formato que me pide. Pongo ejecutar. Ok. Luego, bueno, tiene una serie de opciones. Y si todo me va bien, fíjense que yo acá de un archivo escuela en XLS lo estoy llevando a escuela en MySQL. Entonces ejecuto. No me pide que la grabe. Le voy a poner como nombre escuela.
Fíjense que lo hizo satisfactoriamente. Entonces, si yo entro a mi base de datos clase 2, fíjense que escuela ya está creada y tengo los datos. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta, y es importante que vean, es que yo acá hice una transformación lineal, digamos, campo a campo, y no tienen operaciones en medio, pero como ya le mencioné recién, hay una serie de operaciones que ustedes pueden hacer, o de limpieza, o de transformación de datos, o totalizar, o sumarizar, todo para llegar a esta tabla. Bueno, y la última diapositiva, que es más que nada como una introducción para lo que va a venir la clase que viene, lo que nos muestra son qué son los cubos de información OLAP. Estos cubos de información, porque todo el trabajo este que estamos realizando es para obtener un data warehouse. Y este data warehouse lo que no va a permitir es que después yo lo pueda levantar en un cubo automáticamente y que el gerente pueda trabajarlo rápidamente. Y un gerente que no necesariamente sepa de informática, solamente con que sepa del negocio, puede hacer las preguntas correspondientes. Fíjense en que el cubo está formado por indicadores o coeficientes, atributos y dimensiones. Los indicadores son variables que se obtienen a través de operaciones matemáticas. Por ejemplo, yo puedo totalizar una columna o por ejemplo podría decir que el total es igual eh, al total parcial menos el IVA. Atributos como lo que yo les mostré recién, digamos, que un atributo pasa directamente a la tabla de hechos, y el nivel de agregación o jerarquía, que es una relación que puede haber entre dos matrices de atributos. ¿Qué significa esto? Y esto lo vamos a ver ya bien en detalle en la clase que viene, que un mismo atributo, como por ejemplo la fecha, yo lo desgloso. ¿Y por qué lo desgloso? Para poder trabajar con sus dimensiones. Esto que me permite que yo al desglosarlo yo puedo trabajar con el año, con el mes, con el día, o por ejemplo a través de una fecha yo saber qué día de la semana es el que más se vende, o en qué estación del año es la que más se vende. Fíjense que generalmente esta tabla de fecha casi siempre la tienen que crear y se crea aparte, no está dentro de la tabla de hechos del data warehouse. Bueno, y eso es todo lo que corresponde a la clase de este tema.